Y ahora les contamos que el presidente electo Daniel Noboa continúa con su gira internacional, donde abordó temas de seguridad e inversión con autoridades de España, Italia y de Francia. Su próximo viaje será a Estados Unidos. El viaje por Europa del presidente electo continúa. Su departamento de prensa informó que con España, Italia y Francia ha logrado conseguir apoyo en materia de seguridad y en generación de empleos. Del presidente francés Emmanuel Macron obtuvo una respuesta escrita en la que detalla: estoy consciente de la difícil situación por la que atraviesa su país en materia de seguridad. Francia continuará brindando su apoyo contra el crimen organizado y la defensa del Estado de Derecho. En Italia se consiguió la cooperación del Instituto Italo-Latinoamericano para temas de seguridad, lucha contra el crimen organizado, manejo de cárceles y asesoría en temas de educación. Noboa también tuvo una charla telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien habló de la exención del visado Schengen para ecuatorianos. En estos tres países el presidente electo se reunió con empresarios. La próxima semana continuará con sus actividades en Madrid y luego viajará a Estados Unidos para reunirse, entre otros, con representantes de multilaterales en Washington y Nueva York. Una delicada economía sin reducción de gastos ni déficit fiscal y una abultada deuda pública es lo que heredará Daniel Noboa del gobierno saliente. Especialistas en economía afirman que el desafío estará en buscar financiamientos frescos. En total austeridad, así quedan las finanzas públicas luego de un gobierno que aparentemente se encargaría de ordenar la economía del país. El analista económico Erwin Guillén califica como grave la deuda que Lasso traspasa a Noboa, sobre todo porque no se redujo la deuda ni se bajó el déficit. Llegando prácticamente a unos 5.000 millones de dólares en déficit, sabiendo que este presupuesto fue prorrogado con este tema de elecciones que se dieron para este año. Se ha descuidado completamente del tema de las empresas, del tema de generar empleo. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, en días anteriores afirmaba que en el 2024 más de 800 millones de dólares ingresarían al Estado como parte de un financiamiento contratado. Sin embargo, esto no sería suficiente, sobre todo para la caja fiscal. Pienso que no llegaría ni siquiera a los 500. Sin embargo, el tema está en lo complicado de generar recursos frescos que va a tener que hacer el nuevo gobierno. En cuanto a medidas de sostenibilidad financiera, el exministro de Economía, Mauricio Pozo, señaló que esta decisión se toma en un difícil momento en el cual se suman otros atrasos. Superan los 1.700 millones de dólares al mes de septiembre. No se ha pagado la seguridad social 1.250 millones de dólares entre marzo y septiembre también. Y todo ello, y los 800 millones es menos que la nómina de un mes. En diciembre la nómina es el doble, por el 13º. Cuando al aumento salarial, el exministro afirmó que es una medida meramente política. El problema en el Ecuador no son los niveles salariales. Obviamente que sería bueno que todo el mundo gane 2.000 dólares mensuales o más, pero eso no da la productividad de la economía en este momento. Por lo tanto, el problema que tenemos es que no hay trabajo. No obstante, tanto este tema como otros de relevancia nacional como la seguridad tendrán que esperar hasta que el presidente Guillermo Lasso regrese de su agenda internacional. Noticias de última hora. Preste mucha atención. Jorge Glass dice que él y Rafael Correa están siendo investigados en fiscalía por un presunto asesinato. El expresidente calificó como una payasada que se haya aceptado el proceso que involucra a un joven que se lanzó de un puente en Quito en 2016. El exvicepresidente Jorge Glass convocó a una rueda de prensa para dar a conocer que fue notificado personalmente de que agentes lo están investigando a él y al expresidente Rafael Correa por ser los autores intelectuales de un supuesto asesinato de un joven que se habría lanzado de un puente en el 2016 en Quito. Me notificaron por una investigación por asesinato. Jorge Glass y Rafael Correa ahora nos investigan por asesinato, por una denuncia presentada en el 2019 por hechos que ocurrieron en el 2016, indicó. Acotó durante la mañana de este jueves en una rueda de prensa. Otra acusación de asesinato. Un tipo que aparentemente tuvo un incidente con caravana presidencial en 2011, se suicidó desde Puente Río Chiche en 2016 y nos acusan de ser los autores intelectuales en 2023. Y esta payasada acepta la fiscal, publicó Correa por medio de su cuenta de la red social X. En el estudio donde protagoniza un programa radial, Glass, sin revelar el nombre de la persona que interpuso la denuncia, brindó más detalles sobre esta, asegurando que los agentes asignados para investigarlo se le acercaron recientemente para notificarlo y pedirle que firme un documento. Este señor, que guardó su nombre por respeto, en una denuncia presentada en Babahoyo, en el 2016, asegura que Jorge Glass fue a un concierto de Metallica en Quito con su hijo, de Glass, lo cual es cierto, y que alguien me tomó una foto y que la seguridad le habría pedido que borre la foto. Él presume que la persona que tomó la foto en el concierto de Metallica en el año 2016 era el hijo del denunciante y que lo maltrataron y, por lo tanto, por eso se lanzó de un puente, contó el exvicepresidente. En más noticias.
Saliendo de la versión en el pasillo de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Quito, se me acercan dos policías y me dicen, ingeniero, firme esto somos los agentes asignados para investigar. Yo lo firmé. Aquí consta mi firma, no se ve muy claro porque es una fotocopia. Esto se han equivocado en la fecha, dice Quito 25 de octubre del 2022, pero en realidad ayer fue 25 de octubre del 2023. Jorge David Glass Espinel, se asignan los investigadores X, Y y Z, y yo la recibí. Pensé que ágilmente habían asignado un equipo de policías investigadores para la denuncia que es de dominio público y que la han convertido en una telenovela. Pero no, aquí viene la sorpresa. Me notificaron por una investigación por asesinato. Jorge Glass y Rafael Correa y Glass, ahora nos investigan por asesinato, por una denuncia presentada, por favor la lámina en pantalla, en el 2019 por hechos que habían ocurrido, que ocurrieron en el 2016. Quiero que noten, por favor, la presentación. Quiero que vean esto en la línea de tiempo sobre esta denuncia presentada por un ciudadano en el 2019, un padre atormentado y más respetuosa consideración que su hijo se habría lanzado del puente del Chiche en Quito en el año 2016. Y hace la siguiente narrativa de los hechos. Dice este señor, que guardo su nombre por respeto, en una denuncia presentada en Babahoyo en el 2016, que Jorge Glass fue a un concierto de Metallica en Quito con su hijo, lo cual es cierto. Aquí está la noticia, mi hijo pequeño en ese entonces, y que alguien me tomó una foto, salió en la prensa, y que la seguridad habría, la anterior por favor, y que la seguridad habría pedido que borre la foto. Esto está narrado, y además el periodista se llama Javier Reyes. Pero sin embargo dice este señor, que perdió a su hijo, y lo siento mucho, lo lamento mucho, tiene que ser algo terrible, que él presume que la persona que tomó la foto en el concierto de Metallica en el año 2016 era el hijo, y que lo maltrataron y por lo tanto por eso se lanzó de un puente en el 2016. Jorge Glass dice, ahora resulta que soy de los lobos o de una banda. El exvicepresidente Jorge Glass se defendió nuevamente de la denuncia por intimidación que colocó su exasesora Soledad Padilla, y negó que haya amenazado a Ferdinand Álvarez. Un día después de declarar en la Fiscalía en Quito, el exvicepresidente Jorge Glass insistió este 26 de octubre en que la víctima es él y que habría sido extorsionado por su exasesora, Soledad Padilla, y el legislador electo, Ferdinand Álvarez. Ante algunos medios congregados en un estudio de televisión en Guayaquil, Glass mostró una fotografía de una supuesta reunión entre Padilla, Álvarez y un delegado de otra figura del correísmo, Alexis Mera. Según Glass, en esa reunión, realizada en un estudio jurídico de la ciudad, tanto Padilla como Álvarez habrían exigido dinero a cambio de no hacer público audios grabados ilegalmente. Le pidieron $350,000 americanos por audios, pero ya ella, Soledad Padilla, los había entregado a La Posta, portal digital. Fue un tema planificado por meses, reiteró el exvicepresidente del correísmo, quien interpuso una denuncia por extorsión en Guayas tras las filtraciones. En la rueda de prensa, Glass dijo que Padilla tendría 20 audios de conversaciones grabadas a exautoridades del correísmo, como Alexis Mera, Rafael Correa, entre otros. Sobre la denuncia por intimidación, presentada por Padilla en su contra, Glass reiteró que es un tema que le causa mucho dolor, porque proviene de personas que fueron cercanas a él. Por otra parte, el exjefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Álvarez, aseguró el miércoles que ingresó a la Unidad de Protección de Testigos de la Fiscalía, porque teme por las amenazas que ha recibido. Incluso responsabilizó a Glass por futuras acciones violentas en su contra. Ante esto, Glass pidió a la Fiscalía, a la Policía y al Gobierno que protejan la integridad de Álvarez y Padilla. Ahora resulta que soy de los lobos o de una banda.
Un poco de sensatez, agregó Glass descartando que amenazó al asambleísta. La polémica legal y de audios filtrados ha causado una nueva división en el correísmo, entre quienes apoyan a Glass y quienes critican la violencia política en el movimiento. Y en una reunión en el estudio jurídico del abogado Ospina, creo que es Juan Carlos Ospina, puedo equivocarme, se reúnen con un delegado de Alexis Mera, yo no lo sabía, de que para mostrar audios, y efectivamente la señora Soledad Padilla repartió audios, creo que son como 20, pidiendo $350,000 o ella denunciaría por acoso o intimidación. Otra cosa que hay que aclarar, la denuncia que tengo es por intimidación, no por acoso. Sin embargo, la señora Padilla ha hecho un comunicado público, al igual que lo he hecho yo. Es una verdadera situación lamentable que temas personales se conviertan en una telenovela para una suerte de mezcla de prensa rosa en los noticieros. Pero ahí está la prueba de que los dos estuvieron, porque esta es la fotografía tomada en el estudio jurídico del abogado Ospina, donde estaba el abogado Diego Racines, y le pidieron $350,000, o iban a publicar los audios que además la señora Padilla ya los había entregado a la posta. En más noticias. Pese a que existen decenas de llamadas con información que aporta a las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, son datos que deberán ser verificados y periciados antes de ser parte de los procesos legales. Se advierte que incluso los perpetradores del crimen pudieran desviar la atención. Si bien resulta alentador que el sistema de recompensas de la policía comience a recibir información catalogada como confiable en torno al caso del crimen de Fernando Villavicencio, no es menos cierto que las llamadas y correos electrónicos con esa información deberán pasar varios filtros, reconoce el penalista Ramiro García. Va a ser limpiar esa información y, claro, separar de la información falsa que seguramente también se producirá. Ya lo advirtió el ministro del Interior, Juan Zapata, quien habla de información calificada, pero sujeta a verificación incluso antes de generar el pago por el concepto de recompensa. Cuando una información no es calificada, la llamada simplemente, o lo que nos han dicho, se desecha. Calificar la fuente, calificar la información y pasa a un segundo filtro que es el que determina el monto a cancelar. En pocos días se cumplirán 3 meses del asesinato al ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, y hay 2 frentes que ocupan a la Fiscalía en este caso. Se busca a los autores intelectuales y a los autores materiales. Sobre la autoría material hay avances. Se establecieron los actores, las llamadas, se triangularon las comunicaciones, y de los 13 procesados quedan solo 6 tras el asesinato de 7. Pero ese es el caso que debe avanzar para llegar hasta los autores intelectuales del crimen. El programa de recompensa, sin embargo, podría ser también un elemento distractor de los mismos mentalizadores del asesinato, dice García. Con seguridad, quienes se sientan amenazados por esta investigación van a tratar de tergiversar la información que entre, van a tratar de ensuciar la información y de proporcionar datos falsos o pistas falsas para desviar la investigación. Lo cierto es que hay pasos importantes en la investigación. Los testimonios incluso de los gatilleros asesinados dejaron pistas sobre el origen de las llamadas, los pagos ofrecidos y sobre todo, quién estuvo detrás. La Fiscalía formulará cargos por el supuesto delito de delincuencia organizada a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y a 6 personas más ligadas al caso Encuentro. La Fiscalía General del Estado solicita al sistema de justicia fecha y hora para formular cargos por supuesta delincuencia organizada en contra de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y 6 personas más por el caso Encuentro. Y es que con base a los indicios recopilados dentro del proceso de indagación previa, la Fiscalía vincula como parte de una supuesta estructura de corrupción a Hernán Luque, expresidente de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas, a Antonio Icaza, exgerente de CENEL, a Leonardo Cortázar, supuesto operador político, a Julio León y Julio Orbe, a Roberto Bueno, exfuncionario de CENEL, y al cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. Como parte del expediente del caso Encuentro, la Fiscalía habría realizado desde enero hasta inicios de abril 487 requerimientos de información, 97 señalamientos de versiones, de las cuales se han receptado 23, 6 incautaciones, 12 allanamientos y se han solicitado cerca de 16 autorizaciones judiciales. El pasado 1 de octubre, Danilo Carrera hizo su primera y única aparición refiriéndose a este caso, en donde pedía no más injurias. Carrera, según información de la Fiscalía, era quien gestionaba cargos públicos con la colaboración de Rubén Cherres, quien fue asesinado en Santa Elena el 31 de octubre, en un hecho en el cual también se formularán cargos en contra de sus 2 presuntos asesinos. Recordemos que la investigación, que porta el mismo eslogan de inicio de la administración del presidente Guillermo Lasso, el gobierno del Encuentro, parte de grabaciones filtradas a través de un medio digital, el cual revelaba un entramado de corrupción que presuntamente manejaban los contratos del sector eléctrico desde el periodo de Lenín Moreno y continuó en el gobierno de Guillermo Lasso.